Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Durante este día se llevó a cabo un mega operativo contra la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Las autoridades registran 16 personas detenidas hasta el momento y se calcula que han sido desalojadas unas 1000 personas. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Empezamos con este tema en directo. Paul Cuello se trasladó hacia el sitio para contarnos más detalles. Paul, adelante con tu informe. ¿Qué tal, Milton? Diana, amigos televidentes, buenas noches. Así es, con total normalidad se ha llevado a cabo este mega operativo denominado Nuevo Amanecer en contra de la minería ilegal aquí en Imbabura, y donde participan más de 4000 funcionarios de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de Fiscalía. Aquí en la comunidad de San Jerónimo, a una hora aproximadamente donde se encuentra el conflicto en Buenos Aires, hay un ambiente tranquilo, como podemos observar en imágenes. Se requisa a los ciudadanos que bajan de Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades de Imbabura señalaron el día de hoy que se registran 16 detenidos por este mega operativo y se han evacuado a más de 1000 personas. Se han desalojado a más de 1000 personas de las zonas de conflicto. La llegada de los uniformados policiales, militares y fiscales fue aproximadamente a las 3 de la mañana de este martes hasta el primer centro de operaciones, la comunidad San Jerónimo. De allí, cerca de 170 vehículos partieron una hora dentro de la zona de conflicto Buenos Aires. 1200 policías, 1200 militares y 40 fiscales se dispersaron por toda la zona para iniciar el mega operativo, donde la ciudadanía de la parroquia La Merced de Buenos Aires respondió con total normalidad. Está bien lo que hagan con relación a la delincuencia, con relación a los grupos armados que se habían asomado. Sin embargo, el peligro no está en la urbe de la parroquia. Los uniformados trabajaron en conjunto y se dispersaron hacia los 3 puntos de mayor conflicto minero, denominados La Y, La Visera y la Ciudad del Plástico. No ha habido enfrentamientos. Hemos organizado este operativo de tal forma que el GIR, el GOE, han ingresado a las zonas críticas para evitar que pueda existir alguna reacción negativa. Este es el centro denominado La Feria, donde los mineros venían. Aquí podemos encontrar billares, prostíbulos, bingos, entre otros. Allí iniciaron un desalojo a cientos de ciudadanos extranjeros que pernoctan en condiciones precarias. Muchos de ellos, trabajadores informales mineros. Quedamos sin fuentes de trabajo, era lo único que teníamos. De acá, esta era la manera en la que subsistíamos, porque afuera no hay trabajo. Y ahorita ya no sabemos qué vamos a salir a hacer allá afuera. Uno a uno ascendían hacia el pueblo para ser trasladados a un rumbo desconocido. Exactamente no sé, aquí me soltaron y bueno, la suerte de Dios. Exactamente no sé para dónde voy. Usted le reclamaba justamente al militar de que sus cosas quedaron en su casa. Sí, yo le dije a ellos que mi casa en la visera, mi equipo de trabajo y todo, pero según ellos no puedo regresar. Las autoridades de Imbabura indicaron que existen 16 personas detenidas en la parroquia Buenos Aires y se calcula que hasta el momento han salido alrededor de 1000 personas de la zona de conflicto. Desde La Merced de Buenos Aires, con cámaras de David de la Torre, Paul Coello, 24 horas. Este mega operativo, según nos han manifestado las autoridades, durará 72 horas, es decir, hasta el día jueves. Sin embargo, militares y Policía Nacional resguardarán la zona hasta que acabe el estado de excepción. Nosotros estaremos informándoles más detalles en nuestras próximas emisiones. Continúan con más información. Milton, Diana, amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Paul. Y bueno, ha sido un día largo y tenso. Empezó, como lo dijo Paul, a las 4:30 de la mañana cuando ingresaron al sector de Buenos Aires miembros de la Fuerza Pública. Temprano, a las 7 de la mañana, los ministros del Interior y de Defensa, acompañados de la cúpula militar y policial, explicaron las razones de este operativo antiminero y las dimensiones que tiene durante 72 horas que estará vigente. El gobierno, tras el anuncio del estado de excepción en Buenos Aires, ingresó a la zona para ejercer control territorial. Así lo explicaron los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín desde el Palacio de Gobierno. Calculamos que en esa zona podrían existir miles de personas asentadas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han
intervenido en la zona de seguridad establecida en Buenos Aires. Garantizan el cumplimiento de la función de las instituciones, como es en este caso una intervención para combatir los delitos. Según la ministra Romo, se instaló ya un puesto de mando en la zona y han accedido a distintos puntos. La decisión se toma tras identificar que la minería ilegal, además de afectaciones ambientales como muestra la imagen satelital, genera otros delitos. Algunas muertes violentas, pero también en la zona hay explotación laboral, hay explotación sexual, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando. El decreto del estado de excepción menciona la presencia de más de 10.000 personas dedicadas a la minería ilegal. Según el ministro Osvaldo Jarrín, no se puede hablar de guerrilleros. El hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pasa al Ecuador, ya no se llama guerrilla en el Ecuador. Aún teniendo armas de grueso calibre, no deja de ser una delincuencia organizada que se ha armado con determinados individuos que están identificados y que van a ser intervenidos. Y de acuerdo con las autoridades, ya han realizado otro tipo de acciones contra la minería ilegal en esta zona. Esto debido a que se identificó la existencia de actividades de minería ilegal desde finales del 2017. Hemos hecho 325 operativos distintos en esa zona, por supuesto no de la magnitud del operativo del día de hoy, y se han detenido a 859 personas por la comisión de distintos delitos. La parroquia La Merced de Buenos Aires tiene una extensión de 433 kilómetros y su población se multiplicó por la actividad ilegal. Ahora las autoridades continuarán actualizando el desarrollo del operativo y el control sobre el territorio. Resta por conocer de qué manera le pondrán un alto a la minería ilegal y los conflictos que ésta genera. El estado de excepción para esta zona tiene una duración de 60 días. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La función de transparencia, en articulación con otras instituciones del Estado, iniciarán un proceso de auditoría y análisis legal de todas las operaciones realizadas por Odebrecht en el país. Belén Merizalde informa. Fue en el marco de las jornadas por la integridad ética y la lucha contra la corrupción que el contralor Pablo Celi anunció que trabajará en conjunto con otras instituciones del Estado para así iniciar una auditoría integral a todos los contratos realizados por la constructora brasileña Odebrecht en el país. Iniciar un proceso de auditoría y análisis integral de las operaciones de Odebrecht en Ecuador para recuperar y ordenar en forma completa la información íntegra y confiable, el sistema de coimas técnico que esa empresa implementó. Además, recalcó la necesidad de obtener información de manos de la propia empresa. De tal manera que esa información tenga utilidad procesal. Caso contrario, el Estado se ve abocado a enfrentar información fraccionada, parcial. Mientras tanto, el secretario anticorrupción, Iván Granda, sostuvo que están realizando todos los esfuerzos para recuperar el dinero de la corrupción. Ya tenemos 18 millones de dólares recuperados productos de la corrupción. Sin duda, es poco frente a todo lo que se robaron. Y además mencionó que próximamente el país contará con una ley de extinción de dominios y también se realizarán importantes reformas al Código Orgánico Integral Penal para así evitar más impunidad. Comerciantes y ciudadanía de Galápagos solicitan con urgencia a las autoridades mejorar el sistema de carga que abastece de insumos básicos a las islas, debido a que los precios de los productos se triplican en el mercado. Una de las cosas que más sorprende al llegar a las Islas Galápagos es lo costoso que resulta adquirir productos de primera necesidad en un centro de abasto. $40 para poder comer 2 días de fruta. Entonces, una sandía puede costar $15, un melón puede costar $8. ¿Y a qué se deben estos excesivos precios? Cada isla habitada en Galápagos cuenta con un sistema de carga que distribuye insumos de primera necesidad, traídos desde Guayaquil. Es decir, a cada isla llegan embarcaciones cada mes. La señora que nos embarca ya nos embarca el 15%, de ahí pagamos piola, que es cartón, cargador,
ahí se paga Sigal, son 5, ahí se paga la guía del avión, son 6. Todos estos productos que vienen del continente, como ellos lo llaman, pasan por varios procesos de carga que obligan a los comerciantes a subir de manera desmesurada los precios, que por cierto, tampoco hay una entidad reguladora. ¿A dónde va toda esa plata que ellos nos cobran a nosotros por traer un quintal de maíz, por traer un quintal de arroz? No podemos hacer un control de precios nosotros, porque el comerciante pone el pretexto de que o trajo en avión, que es mucho más caro, o se le dañó la mitad de la carga. El traslado es otro problema. Hace algunos años atrás existían 5 barcos que abastecían de insumos a las islas. Por ende, el tiempo en llegar de los productos era más eficiente y costaba menos. De estos 5 barcos, 3 de ellos se hundieron. Estos barcos se están rotando ahorita lo máximo que se puede, pero siempre hay el inconveniente en los itinerarios o el desembarco de los contenedores. No obstante, desde el Consejo de Gobierno de Galápagos ya se están analizando mecanismos para ahorrar el traslado a los comerciantes. Disminuir la presión de carga fortaleciendo la agricultura sostenible. Y para eso necesitamos zonas agrícolas. Y por eso la discusión del lugar donde se hace el puerto es muy importante, porque si yo pongo aquí un puerto de desconsolidación, el crecimiento de la mancha urbana va a aumentar. Pero también trabajarán en la creación de una estructura adecuada para la descarga de insumos, que por lo que vimos, no está en óptimas condiciones. En Galápagos, con cámaras de Javier Argüello, Paul Coello, 24 horas. Más noticias, amigos. Se intensifica la pugna interna entre los consejeros electorales de cara a las elecciones de 2021. El vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verde Soto denuncian aparentes irregularidades en el último proceso electoral, mientras la presidenta Diana Tamaín y el consejero José Cabrera anunciaron la contratación de un nuevo responsable informático. En el mismo edificio del CNE, pero en distintas oficinas, una rueda de prensa después de la otra, volvió a hacerse evidente la pugna entre los consejeros electorales. La presidenta junto al consejero Cabrera por un lado y el vicepresidente Pita con el consejero Verde Soto por el otro. Hemos nombrado como coordinador nacional de seguridad informática y proyectos tecnológicos electorales al doctor Enrique Mafla. Y minutos después el vicepresidente hacía público el hallazgo de actas inconsistentes y aparentes vulnerabilidades en el sistema informático utilizado en el proceso electoral de marzo pasado. El sistema permite crear usuarios supervisores que tienen la facultad de cambiar el estado de escrutinio de un acta en proceso de digitación o control de calidad a acta con inconsistencia. Imagínense ustedes que una persona que no es parte de la organización en un momento dado puede conectarse al sistema y tener la posibilidad de cambiar el estado de un acta. Y es más, puso nombre y apellido a quien a su criterio es responsable de estas irregularidades informáticas. Todo el área informática fue manejada por el consejero Cabrera, en todos los aspectos. Denuncian, le llama a fiscalía y no asisten. He pedido a las áreas técnicas de procesos, sistemas y jurídico que recopilen información para en los próximos días hacer una presentación al país informándoles cómo es el tema, no por responder a los señores, no. Hubo también tiempo para atacarse mutuamente en cada rueda de prensa. La presidenta minimizó la denuncia que se aprestaban a realizar Pita y Verde Soto en los siguientes minutos. Si quieren denunciar, que sigan denunciando y que pongan pruebas. Todas las denuncias que han hecho hasta la fecha no han llegado a un esclarecimiento. Mientras Pita y Verde Soto, que conocían exactamente lo que dijo la presidenta minutos antes, le respondieron Que si queremos seguir denunciando, que lo hagamos, pero con pruebas. Estas son las pruebas. La pugna interna se intensifica entre los consejeros, aunque la mayoría aún la controla la presidenta Atamaín con el voto de Estela Acero, siempre ausente en estos temas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. José Tuárez dice que no dejará el Consejo de Participación y confirma que acudirá al llamado de la Asamblea este miércoles. Mientras tanto, en el Legislativo pierde fuerza el anunciado juicio político en su contra. Tuárez no dejará su cargo pese a los cuestionamientos que hay en su contra. ¿Pensado tal vez dar un paso al costado, presidente? Muchas gracias.
Porque estoy luchando por su familia, porque estoy luchando por el Ecuador. No, por el contrario, con más fuerza que nunca a luchar por los pobres de mi patria. Confirma que este miércoles estará en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Con la frente bien en alta, porque yo fui elegido por los ecuatorianos, con mucha dignidad. Fabricio Villamar espera escuchar a Tuárez en la comisión y luego hará oficial la solicitud de juicio político en su contra. El proceso podría presentarse el día de mañana o el día jueves, depende, me han pedido los otros bloques que quieren revisar el texto. Según Villamar, 45 legisladores firmaron la solicitud, pero el respaldo empieza a desvanecerse, pues consideran que no hay causal para el juicio político. Alguien debe determinar que esos documentos fueron falsificados para que efectivamente se pueda presumir responsabilidad de algún funcionario. La pregunta sería, ¿qué funciones? Si a mí me parece que lo que ya cabe reclamarle al Consejo es que no está tomando acciones. Desde Alianza País también tienen sus reparos a la solicitud de Villamar. La mayor preocupación que existe es que en la declaración juramentada él niega ser parte de los cultos religiosos. Un representante de culto es un representante legal. Yo no tengo ninguna representación legal de la Iglesia a nivel nacional. Los miembros del CNE transitorio también deberán comparecer en la Asamblea, en donde el juicio político se inclina más hacia ellos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La ex coordinadora de presidencia en 2013 y ex asesora de Benicio Alvarado, María Augusta Enríquez, amplió su versión dentro del caso Arroz Verde. Abogados de las partes procesales aseguraron que su aporte no fue de mayor importancia y que demostraría la carencia de fundamentación jurídica en este proceso. Enríquez es señalada dentro de esta investigación como una de las personas que supuestamente recibía dinero para el pago de publicidad relacionada con la campaña de Alianza País. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia resolverá mañana la apelación a la prisión preventiva que pesa contra el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El exfuncionario detenido hace un mes es acusado de concusión dentro del caso Arroz Verde. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Silvia Sánchez, Luis Enríquez y Edgar Flores, convocó para la tarde de este miércoles a la audiencia en la que se resolverá la apelación a la prisión preventiva que pesa contra el exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Tras su posesión en el cargo, los tres jueces fueron cuestionados por su cercanía con el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, que además era uno de los hombres cercanos a Rafael Correa. En junio del 2018, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó al excontralor Carlos Polit y su hijo John Polit por el delito de concusión. La resolución no fue unánime. Se registró el voto salvado del juez Edgar Flores en el caso de John Polit, que lo consideró inocente. En agosto de ese año, la jueza Sánchez fue cuestionada por no dictar prohibición de enajenar los bienes al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado como parte de las medidas cautelares dentro del caso por el delito de peculado en la Secretaría de Comunicación. A finales del año pasado, la Mesa por la Verdad denunció a 9 jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre ellos Flores, Sánchez y Enríquez, por supuestamente haber sido parte de una persecución política aplicada en el gobierno anterior. Son ellos entonces quienes decidirán este miércoles si uno de los ex hombres fuertes del Correato sale o no en libertad. Mera, quien permanece en prisión desde el pasado 1 de junio, es acusado por el delito de concusión. El expediente fue derivado del caso Arroz Verde, en el que se procesó a Pamela Martínez y Laura Terán, ex asesoras de Rafael Correa, por supuesto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones. Joana Ramos, 24 horas. La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña tiene 29 días para contestar a una demanda de lesividad que el Servicio de Rentas Internas presentó en su contra. La entidad otorgó 9 años de licencia sin sueldo a Vicuña, mientras desempeñaba diferentes cargos públicos. Al proceso por presunta concusión que afronta la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, se suma una demanda de lesividad que el Servicio de Rentas Internas presentó en su contra. El SRI considera que la licencia sin sueldo de la que se benefició Vicuña durante 9 años, mientras fue asambleísta, luego ministra y finalmente vicepresidenta, sería perjudicial para el interés público. Vicuña se desempeñaba como coordinadora regional de talento humano, cargo al que volvió sin perder la antigüedad después de renunciar a la vicepresidencia, en medio de cuestionamientos por presuntos cobros indebidos, cuando se desempeñaba como legisladora.
Esta jugada administrativa fue tachada de ilegal por el entonces ministro del Trabajo, hoy gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, quien además advirtió sobre el inicio de sumarios administrativos a quienes otorgaron los permisos. Sí se puede otorgar una comisión de servicios sin remuneración por un periodo máximo de 6 años a un servidor de carrera para ejercer un cargo de ministro de Estado exclusivamente en calidad de subrogante o encargado. Su designación definitiva como titular del cargo de ministro de Estado conlleva implícitamente una pérdida de la carrera de servicio público. El juicio se tramita en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Vicuña además afronta señalamientos de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, desde donde se asegura que el título de cuarto nivel de la ex vicepresidenta fue obtenido de forma irregular y que por lo tanto debe ser anulado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, en Esmeraldas los trabajos de reparación de la refinería están a punto de terminar luego de una paralización de 148 días, tiempo en el cual el Estado ha tenido una considerable pérdida. Los avances de los trabajos en la refinería de Esmeraldas estarían sobre el 80%, según aseguran las autoridades de esta planta industrial, la más grande del país. Hemos avanzado el 80%, estamos a 136 días de 148 aproximadamente, entonces aspiramos a seguir avanzando de la misma manera. La fase que falta por concluir está en el sistema de craqueo catalítico, donde aún continúan laborando. El monto de inversión son 18 millones de dólares aproximadamente. Las autoridades resaltaron que no se han producido accidentes laborales en este tiempo de trabajos de la refinería. No hemos tenido accidentes de personal, ni en contratistas ni EPT. Existen áreas donde aún se pueden apreciar daños en esta planta industrial. En el recorrido observamos varias de ellas. Un ejemplo es esta fuga de vapor. Por eso está cubierto porque está siendo preparada la línea. Se aseguró que la planta industrial petrolera entrará en pleno funcionamiento este fin de mes, luego de una paralización que inició el pasado 1 de marzo de este año, tiempo en el cual, según las autoridades, el Estado habría perdido más de 33 millones de dólares. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.